Hoy nos vamos a ubicar concretamente en la sociología de la religión. En la sociología de la religión está definitivamente asociada al origen de la sociología como ciencia y de aquellos intelectuales que fueron de algún modo los fundadores de esta disciplina. Aquí vamos a mencionar por una parte a Augusto Comte, luego también a Karl Marx, a Emil Durkheim y finalmente a Max Weber. Ahora, recordemos que quien realmente dio origen a la sociología fue el francés Augusto Comte. Algo hemos mencionado ya en referencia al pensamiento y a la obra de Augusto Comte, quien fundó esta disciplina en la primera parte del siglo XIX, entre 1830 y 1842 aproximadamente, eh, cuando Comte publica una voluminosa obra en 6 tomos que llevó como título Curso de Filosofía Positiva. Fue en el contexto precisamente de esta obra que era producto de las clases que había dado en los últimos años, antes de 1830, pues fue que Augusto Comte llegó a la conclusión de que la sociedad debería de estudiarse de manera científica, porque hasta ese momento la sociedad había sido objeto de reflexión de parte de los filósofos. Pero a Comte le parecía que la filosofía social pues no dejaba de ser una serie de especulaciones, una serie de propuestas teóricas que no tenían un arraigo en los hechos. De modo que propone el surgimiento de una nueva ciencia que es la que conocemos hasta el día de hoy con el nombre de sociología. Y la cuestión religiosa no podía faltar en las ideas de este pensador francés. Solamente quisiéramos de manera breve recordar su idea de que el pensamiento de la humanidad ha atravesado por 3 etapas. La primera de ellas, el Comte le llamó la etapa teológica del pensamiento humano, que dio lugar a un segundo estado que él denominó el estado metafísico del pensamiento humano, para finalmente arribar a un tercer estado que es el estado positivo o el estado científico del pensamiento humano. Desde esta perspectiva histórica y evolucionista, Augusto Comte llegó a considerar que la religión no era otra cosa que algo que pertenecía al lejano pasado de la historia humana. Y precisamente por haber constituido el primer estado del pensamiento, pues la religión era considerada por Augusto Comte como perteneciendo a la etapa más atrasada, más primitiva del pensamiento humano y que definitivamente se tenía que superar esa condición, ¿verdad? Entonces, la idea realmente que Comte desarrolló sobre la religión
es que se trataba de un momento, se trataba de una etapa que definitivamente debería de quedar superada. Sin embargo, lo que vemos nosotros es que ocurrió precisamente todo lo contrario, es decir, la religión pues no se superó como él lo esperaba, la religión no murió como él esperaba que muriera y resulta que sigue viva, activa y siendo de un gran interés para los seres humanos. Bueno, eso es lo que en términos generales pues habíamos dicho ya en relación con Augusto Comte y no vamos a insistir más en ello. También mencionamos ya el pensamiento marxista, eh, recordando que Karl Marx, bueno, en su visión de la historia, en su visión de la sociedad, pues llegó a considerar que la religión es parte de lo que él denominó la superestructura, siendo la infraestructura el modo de producción o el sistema económico imperante. Y entonces, desde la perspectiva de Karl Marx, la infraestructura, o sea, la economía como sistema de producción, eh, es la que provoca, la que genera, es la causa de la llamada superestructura. La superestructura contiene todo lo que tiene que ver con ideas. Sí tiene que ver, digamos, con la moral, tiene que ver con la filosofía, tiene que ver con, eh, bueno, la cultura en términos generales, incluyendo, por supuesto, la religión, ¿verdad? Y entonces, desde la perspectiva de Marx, decíamos entonces, eh, la superestructura es un resultado, es una consecuencia del sistema económico en el cual vivimos, ¿verdad? Un sistema que está basado en la lucha de clases. Por una parte, la clase burguesa, la clase que es dueña de todos los medios materiales de producción, y la otra clase, que es la clase obrera, de la cual la burguesía se aprovecha, explotando, porque esa es la palabra empleada por el pensamiento de Marx, explotando eh, a la clase obrera. Y entonces todo lo que tiene que ver con ideas, es decir, toda la superestructura, la moral, la política, el derecho, la filosofía y por supuesto la religión, bueno, son instrumentos que la clase explotadora ha inventado para mantener las cosas tal como a esa clase explotadora le conviene, ¿verdad? De tal manera que lo que Marx suponía era que la historia humana se encaminaba hacia el triunfo de la clase obrera y por lo tanto, al existir única y exclusivamente esa clase obrera al final de la historia, entonces la política, el derecho, la religión, en fin, toda la superestructura prácticamente desaparecería, ¿verdad? Entonces, para Marx, la religión no es otra cosa que un instrumento más para encubrir, proteger y mantener los derechos de la clase dominante. Bien, ya hablamos entonces, digamos, también del pensamiento marxista. Ahora, los otros dos que son considerados como padres fundadores de la sociología, Emil Durkheim y Max Weber, bueno, de ellos nos vamos a ocupar el día de hoy porque no hemos dicho prácticamente nada en relación con estos dos sociólogos, ¿verdad? Es decir, con Emil Durkheim vamos a ver cómo él considera que el hecho religioso
tiene un enorme poder, por un lado, sobre la vida de los seres humanos y por otro lado, sobre la acción humana en términos generales. Es un elemento entonces muy, muy, muy importante, la religión en el contexto de la vida en sociedad. Ahora, Max Weber, alemán, bueno, se dedicó también a estudiar el influjo que las creencias religiosas tienen en la vida de los ciudadanos, en las acciones de los ciudadanos y de la vida en términos generales en sociedad. Entonces nos ocuparemos de Durkheim y de Weber a continuación. Solo quisiera señalar que aparte, digamos, de estos cuatro gigantes, pues también podemos mencionar a otros autores intelectuales que se dedicaron realmente al cultivo de la sociología de la religión, ¿verdad? Entre ellos tenemos al teólogo, porque es un gran teólogo protestante, Ernest Troeltsch. Troeltsch tiene una obra que lleva como título Protestantismo y Mundo Moderno, que vale definitivamente la pena leer, ¿verdad? La obra de Troeltsch que acabo de mencionar se encuentra en Internet, ¿verdad? Entonces basta con que usted ponga el nombre, digamos, de Ernest Troeltsch o el título, digamos, de la obra Protestantismo y Mundo Moderno para que tenga acceso a este interesante trabajo. Pero también tenemos que recordar aquí al sociólogo Talcott Parsons, que ha llevado a cabo también un trabajo muy importante en el contexto de la sociología y la religión. Y por supuesto a Peter Berger y finalmente a Samuel Huntington, ¿verdad? Con el nombre, digamos, de esta gente en su buscador de Internet, usted puede tener acceso, digamos, a a los trabajos que Parsons, Berger y Huntington han publicado en relación con la sociología de la religión. Bueno, hablemos de Émile Durkheim, que como dijimos, fue un francés, nacido en 1858 y fallecido en el año de 1917. Durkheim se dedicó a la filosofía, pero también llevó a cabo una importante labor como sociólogo y a la vez como antropólogo de origen francés. Fue, entre otras cosas, profesor en la Universidad de Burdeos, para luego pasar a ser profesor en la Universidad de París, eh, puesto y función que mantuvo hasta el año de su muerte de 1917. Muy rápida y brevemente podemos mencionar aquí algunas de las obras publicadas por Durkheim. Recordamos Filosofía y Sociología, Crimen y Salud Social, La prohibición del incesto y sus orígenes, sobre la definición de los fenómenos religiosos. De modo que, como se puede ver, estamos aquí ante un auténtico sociólogo que abordó temas como los que aparecen acá, eh, estrechamente relacionados con la vida social, ¿verdad? Por supuesto, recordamos una de las obras más importantes y también famosas de Emil Durkheim, como es el suicidio, ¿verdad? Y por supuesto, las formas elementales de la vida religiosa. El suicidio es una obra que también se puede encontrar en Internet, eh, que realmente constituye un estudio llevado a cabo por Durkheim
en relación con este hecho social, que es el suicidio. Para él, las convicciones religiosas no dejaron de ser importantes en su estudio sobre el suicidio, llegando a la conclusión de que cuando un católico se suicida, pues obedece a ciertas convicciones, a cierta identidad e identificación que tiene, digamos, con la iglesia. Mientras que el suicidio llevado a cabo por los protestantes tiende a ser un poco más egoísta, como él mismo lo cataloga, ¿verdad? Es decir, el suicidio de parte de los protestantes, dice Durkheim, pues no tiene tanto que ver con la comunidad, no tiene tanto que ver con la iglesia, es algo mucho más personal, algo mucho más individualista, para decirlo en otras palabras, ¿verdad? Y también pues llevó a cabo una tercera clasificación, aparte, digamos, de el suicidio católico, el suicidio protestante, también lo que él llamó el suicidio anómico, ¿verdad? Que se da cuando una persona se encuentra en una situación en la que nunca esperaba encontrarse. Entonces, carente realmente de parámetros, carente de orientación, digamos, de no saber cómo manejar la nueva situación en la cual se encuentra, pues decide simple y sencillamente quitarse la vida. Entonces, el suicidio es una obra, como dije, muy, muy, muy interesante, aunque claro, ya ha sido de alguna manera superada también por los estudios que desde entonces se han llevado a cabo en relación con ese hecho social que es el suicidio. Y por supuesto, las formas elementales de la vida religiosa, una obra de 1912. Ahora, desde la perspectiva de Emil Durkheim, eh, el hecho religioso está estrechamente relacionada con el hecho de vivir en tener una vida en común, es decir, una vida en sociedad. Y según Durkheim, en toda sociedad lo que los seres humanos individuales esperan es siempre que se mantenga la unidad, que haya una permanencia, digamos, de la vida en sociedad, de donde uno de los más grandes temores, digamos, que el ser humano tiene, que probablemente sea el miedo más grande o uno de los miedos más grandes, es que llegue a producirse una desintegración de la vida social y que el grupo tienda definitivamente a desaparecer, cosa que tiene que ver, por un lado, con la sociedad en términos generales, como con los grupos y las agrupaciones a las cuales el ser humano de alguna manera pertenece. Y entonces, en relación con la vida en sociedad, lo que Durkheim sostiene es que la religión está de algún modo destinada a promover la unión, la unidad y la permanencia de la vida en sociedad. De hecho, la religión tiene una influencia tan grande, tan poderosa, que prácticamente constituye una fuerza para mantener la unidad social y la permanencia, digamos, de la vida en sociedad, al punto que por lo menos algunas corrientes religiosas o algunas manifestaciones de religión empujan a los seres humanos individuales a sacrificarse, digamos, por el grupo, a sacrificar su vida en aras de que se mantenga la sociedad en perfecta unidad. Y en este caso, pues se pueden señalar por una parte a los suicidas, ¿verdad? Es decir, recordemos sobre todo que esto es un asunto muy común
dentro del extremismo islámico, ¿verdad? Es decir, casi no hay día que nosotros no escuchemos, digamos, en las noticias que un extremista musulmán, pues, con el cuerpo rodeado de bombas o de dinamita, pues se hizo estallar, ¿verdad? Matando, por supuesto, a enemigos, matando a gente que no va con su propia fe, con su propia religión y con su propio credo, ¿verdad? Y entonces el suicidio desde este punto de mira está precisamente eh, pues señalado como una muestra del poder, digamos, que las convicciones religiosas pueden tener sobre la conducta de los suicidas que tienen en poco su vida con el propósito de que el grupo, de que la comunidad a la que pertenecen se mantenga. Y por supuesto también los mártires, ¿verdad? Aquellos que se han dejado martirizar, que se han dejado matar, digamos, por sus convicciones, por sus puntos de mira, y que no han renunciado para nada, digamos, a esas convicciones, sino que antes han preferido ofrendar, digamos, su vida a cambio, son también desde la perspectiva de Emil Durkheim un claro ejemplo del poder que las convicciones religiosas tienen sobre la conducta del individuo para mantener y sostener la unidad y la permanencia de la vida en sociedad. Es más, hay un momento, digamos, en el que Emil Durkheim llega realmente a decir, que adorar a Dios no es otra cosa que adorar la unidad de la sociedad. Es decir, considera realmente que es algo equivalente la adoración al ser divino y la adoración al grupo, a la sociedad, a la comunidad a la cual se pertenece. Bueno, vamos a dejar aquí el pensamiento de Emil Durkheim y nos vamos a ocupar a continuación del pensamiento de Max Weber, nacido en el año de 1864 y desaparecido en el año de 1920. Bueno, se trata de un sociólogo alemán con muy claros intereses en el ámbito del derecho, también sumamente interesado en la historia y particularmente en la economía, entendiendo pues la economía como el proceso de producción de bienes y de servicios para satisfacer las necesidades de los seres humanos. Entonces, eh, Weber fue fundador de la Asociación Sociológica eh, Alemana, ¿verdad? Y interesado en la cultura en términos generales, bueno, prestó especial atención a la religión y la influencia de esta, tanto en el pensar como en el actuar de las personas. Cuando mencionamos que se interesó por la cultura en general, pues hay que recordar, digamos, cómo aparte de la religión como un elemento, digamos, muy importante, pues también realizó estudios sobre el desarrollo de la burocracia, ¿verdad? Es decir, entendida como un sistema de puestos y de funciones, tanto a nivel privado como a nivel gubernamental, llegando a la conclusión, Max Weber, de que ese proceso de burocratización pues estaba muy relacionado con la división del trabajo, eh, con llevar a cabo, digamos, tareas de carácter muy eficiente para lograr los objetivos que se quieren alcanzar viviendo en sociedad. Pero el asunto, digamos, de la religión
bueno, produjo una obra que sigue siendo muy, muy, muy importante hasta el día de hoy. Una obra que ha sido objeto de malas comprensiones o de interpretaciones también un poco sesgadas, un poco discutibles, para decirlo de algún modo, pues, ¿verdad? Obra de la cual vamos a hablar inmediatamente dentro de unos momentitos. Solo dejemos en claro que dentro de la cuestión religiosa, Max Weber llevó a cabo estudios comparados. Mira, hay que recordar que este es también un procedimiento eh, para tratar con las religiones. Es decir, dentro del contexto de las ciencias, de las religiones, bueno, los estudios comparados han jugado prácticamente desde siempre una función sumamente importante. Y entonces, Max Weber tiene pues estudios comparados sobre todo de las grandes religiones universales como el cristianismo, el hinduismo, el budismo, el taoísmo y el judaísmo antiguo, ¿verdad? Eh, sobre el Islam, bueno, ciertamente llevó a cabo, digamos, alguna tarea comparativa, pero no como lo fue con las religiones que mencionamos antes, porque no logró terminar los estudios que estaba realizando sobre el Islam. Pero de ahí, las otras grandes religiones del mundo fueron objeto de estudios comparados de parte de Max Weber. Bien, refirámonos ahora a esa obra eh, que, como dije, sigue siendo una obra de gran importancia el día de hoy, aun cuando ha sido objeto de interpretaciones no muy adecuadas, no muy correctas, y nos estamos refiriendo a esa obra que lleva como título La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Eh, esta obra, pues, tuvo realmente su origen en un viaje que Max Weber realizó a los Estados Unidos de América. Cuando Weber se instala en los Estados Unidos para llevar a cabo algunos estudios, queda profundamente impresionado por toda una amplia gama de organizaciones que los estadounidenses fueron generando a lo largo del tiempo. Y estamos hablando de organizaciones como universidades, por ejemplo, ¿verdad? Eh, estamos hablando de organizaciones como hospitales, ¿verdad? Hablando también de organizaciones destinadas a la protección de huérfanos, de ancianos, en fin, organizaciones también dedicadas a paliar de alguna manera las necesidades de la gente más pobre, a la que no le ha ido tan bien, digamos, en la vida. Y entonces Max Weber descubre, digamos, que todas estas organizaciones generadas por el pueblo estadounidense, pues fueron y siguen siendo organizaciones inspiradas precisamente por la fe, concretamente la fe protestante, porque no sé si hemos dicho algo al respecto, pero Estados Unidos es una sociedad protestante. El catolicismo es realmente un minoritario en el contexto de los Estados Unidos, ¿verdad?
Los gringos no tuvieron un presidente católico hasta que se eligió a John Fitzgerald Kennedy, ¿verdad? Recién entonces, Kennedy fue el primer presidente católico en los Estados Unidos. Y entonces, ante esta realidad, digamos, de una fe protestante que inspira toda una serie, digamos, de acciones orientadas a generar organizaciones destinadas a multitud de fines, ¿verdad? Médicos, educativas, en fin, etcétera. Max Weber se hace una pregunta. ¿Existirá alguna relación entre las ideas religiosas y el surgimiento de una economía capitalista que da pie al surgimiento de este sinfín de organizaciones? Y no solo a su nacimiento, sino a mantener vivas esas organizaciones, a mantenerlas funcionando. ¿Habrá alguna relación? Se preguntó Max Weber, entre las convicciones religiosas de los estadounidenses y una economía de carácter capitalista, pujante, fuerte, que genera riqueza. ¿Eh? Bueno, con esa mente, con esa idea en la cabeza, Max Weber inició un estudio sociológico retrospectivo, es decir, hacia el pasado, tratando de encontrar en el pensamiento protestante algunas ideas que pudieran realmente explicar el surgimiento de las economías capitalistas. Y entonces, efectivamente, Max Weber encuentra que por una parte en Lutero, por otra parte en Calvino y finalmente en el pensamiento puritano inglés, hay ideas que contribuyeron definitivamente a lo que él llama el espíritu del capitalismo. Fíjese que lo que Max Weber está diciendo no es que el capitalismo es hijo del protestantismo, eso no es lo que está diciendo. No está diciendo que sin protestantismo no hubiera surgido nunca el capitalismo, tampoco. Está hablando del espíritu del capitalismo, es decir, por espíritu aquí se entiende una serie de actitudes, una serie de hábitos que definitivamente contribuyeron a crear un ambiente, una atmósfera que fue una atmósfera propicia para el surgimiento del capitalismo. Entonces, en su estudio, Max Weber va de los Estados Unidos hacia Inglaterra, hacia Holanda, que estamos hablando de sociedades que llegaron a generar precisamente economías de corte capitalista, es decir, generadoras de un, bueno, un enorme caudal de riqueza. En el pensamiento de Lutero, Max Weber descubre que la idea de trabajo fue una idea muy, muy, muy importante. Recordemos que Martín Lutero se encargó de traducir completamente la Biblia al alemán, a partir de los lenguajes griego, arameo, hebreo, en fin, Lutero puso la Biblia en alemán a la disposición de la gente de a pie, como decimos común y corrientemente. Pero algo importante que descubre Max Weber es que cuando Lutero encontró la palabra trabajo en el contexto de las Sagradas Escrituras, empleó una palabra en particular. Pues en alemán hay varias palabras para referirse a trabajo,
Pero la palabrita que Lutero escogió para traducir la palabra trabajo al alemán fue la palabra Beruf. Ahora, el término alemán Beruf significa estrictamente una profesión. Ahora, hay que aclarar que el término profesión hoy en día ya no significa lo que significaba en alemán entonces. Hoy en día, cuando a alguien se le pregunta cuál es su profesión, bueno, uno responde con aquello para lo cual estudió y se preparó, ¿verdad? Pues soy abogado, o soy arquitecto, o soy ingeniero. Es decir, en realidad la palabra profesión, Beruf en alemán, no va por ese camino. La palabra profesión aquí significa simplemente un llamado. Como cuando a alguien le preguntan, ¿usted ya hizo su profesión de fe? ¿Sí? Lo que se le está pidiendo ahí es, ¿ya escuchó usted el llamamiento y respondió positivamente a ese llamamiento? Esa es la pregunta. ¿Mm? Cuando empleamos la palabra profesión, estamos hablando de un llamado. En este caso, un llamado a ocupar un sitio en la sociedad. De tal manera que para Max Weber, el protestante no ve la sociedad como algo de lo cual hay que huir. Esa fuga mundi, ese fugarse del mundo no es propio del pensamiento protestante, dice Max Weber. Al contrario, el protestante, de acuerdo a la palabra trabajo que Lutero empleó, está llamado, se ve llamado a ocupar un sitio en la sociedad. No importa cuál sea ese sitio, como lustrador de zapatos, como barredor de calles, como médico, como abogado, es decir, como médico, no importa. Es un llamamiento que se le ha hecho al hombre para ocupar un sitio y un lugar muy particular y concreto en el contexto de la vida en sociedad. Entonces aquí no hay conventos, aquí no hay claustros donde el que quiere servir a Dios se va a arrinconar y se va qué sé yo, a proteger, digamos, huyendo de la sociedad y huyendo del mundo, ¿no? No, no. Dice Max Weber, este concepto de trabajo fue sumamente importante para el desarrollo de las economías capitalistas, ¿verdad? Porque entonces el protestante se dedicó a hacer bien lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque había sido llamado precisamente por Dios para ejercer esa capacidad y desarrollar esa habilidad. Ahora, claro, muchísimo tiempo después, el fundador del Opus Dei vino a insistir, digamos, en esta idea. Estamos hablando de José Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, ¿verdad? Pero el hecho de que los Opus Dei, ¿verdad?, asocien el trabajo con agradar a Dios, pues no es una ocurrencia del fundador del Opus Dei, sino que es un concepto eminentemente protestante y, para dejarlo más claro, eminentemente luterano. Bueno, pero en el pensamiento de Calvino, Max Weber también encuentra otra idea que, según él, fue decisiva para el surgimiento de las economías capitalistas en los países protestantes. Y de Calvino señala Max Weber la idea de la predestinación. ¿Y por qué realmente para Max Weber la idea de la predestinación fue importante? Pues porque Dios ha elegido a los que se van a salvar desde antes de la fundación del mundo. Entonces aquí no vale levantar la mano, aquí no vale ser bautizado, aquí no vale asistir a la iglesia, aquí no vale comulgar, es decir, aquí lo que vale es el eterno decreto de Dios. He sido yo elegido para la salvación desde antes de la fundación del mundo.
Bueno, hay unos que saben que van a la salvación porque levantaron la mano. Hay otros que saben que van a la salvación pues porque asisten a una iglesia o porque recibieron el bautismo, pero el calvinista, ¿cómo lo sabe? Si se trata simplemente de una eterna elección divina. Había que buscar, digamos, de alguna manera señales, de alguna manera, indicios de que se había sido elegido para la salvación. Y resulta que dentro del pensamiento calvinista, la prueba decisiva de haber sido elegido por Dios para la salvación es precisamente la prosperidad material y la prosperidad económica. ¿Por qué? Porque si a Dios le ha placido darnos el reino de los cielos, ¿por qué no nos va a dar acá una pequeña probadita de esa vida gloriosa que nos espera? Entonces, en la medida en que la vida aquí en este mundo vaya bien, ¿verdad? Que los negocios marchen bien, que la mujer y los hijos disfruten de bienestar y de familia, familiar, que disfruten de salud, en fin, en esa misma medida, pues el calvinista tiene una prueba de haber sido elegido para la salvación. Es en este mundo entonces donde se empieza a disfrutar de las grandes bendiciones que Dios le dará al elegido en el más allá. De tal manera que aquí no hay votos de pobreza. ¿Mm? Ese fue un asunto fundamentalmente católico, ¿verdad? Decir, andar mendigando por ahí, andar extendiendo la mano, digamos, para poder sostenerse, porque no se quería trabajar, no se quería producir, porque la pobreza, digamos, era ensalzada por estas corrientes del catolicismo. Bueno, nada que ver con el pensamiento protestante, ¿verdad? Aquí la pobreza no, es decir, aquí es precisamente la abundancia y el disfrute realmente de una vida buena aquí y ahora, lo que más se aprecia, ¿verdad? Muy en relación esta idea con el pensamiento de los grandes patriarcas judíos, ¿verdad? Que no fueron pobretones, ¿verdad? Es decir, fue gente de enormes riquezas y de enormes posibilidades a nivel estrictamente material. Bueno, entonces, el trabajo como llamado, el aprecio, digamos, de las riquezas y de la prosperidad, y finalmente, Max Weber encuentra en el puritanismo inglés algunas ideas también muy importantes. Eh, bueno, no vamos a abundar mucho en el puritanismo inglés, pero recordemos, digamos que, bueno, uno de sus grandes predicadores fue este señor cuya imagen tenemos aquí, Richard Baxter. Bueno, eh, según el pensamiento puritano inglés, el cristiano protestante debe realmente caracterizarse por una vida de santidad, una vida de corrección, una vida alejada, digamos, de todo mal, ¿verdad? Una vida piadosa realmente, ¿no? Porque la piedad es lo contrario de la impiedad, ¿verdad? Entonces el impío es una cosa y el hombre pío es otro, ¿verdad? Entonces la piedad aquí es muy importante. Ahora, para lograr, digamos, un carácter pío, alejarse del mal, alejarse de las tentaciones y vivir una vida santa, bueno, el pietismo inglés recomendaba sobre todas las cosas el trabajo. Es decir, quien se levanta temprano a trabajar y se acuesta ya con la puesta del sol sumamente cansado, bueno, ese no va a tener tiempo para andar pensando barrabasadas y mucho menos para hacerlas. Es decir, el trabajo entonces no solo le garantiza al hombre el mantener la vida, sino que también le permite mantener un carácter de alejamiento del mal, ¿verdad? Entonces, dentro de estas ideas del trabajo como un agente purificador, recordemos que los puritanos ingleses fueron los responsables en promover en Inglaterra las ideas, las leyes en contra de la vagancia.
Para esta gente, bueno, un crimen que se puede cometer es no tener un chance fijo, es no trabajar. Y desde ese punto de mira también estaban en contra de dar limosnas. Eso de parar en cada semáforo y tirar monedas a los que están haciendo ahí, qué sé yo, cabrioletas y un montón de cosas, para los puritanos ingleses eso realmente no era hacer caridad, sino era mantener gente que no quería trabajar y que quería realmente vivir a costillas del trabajo de los demás. Richard Baxter recordaba el texto bíblico de que el que no trabaja, bueno es que no coma. Y decía algo más, Richard Baxter, dar limosnas no es hacer caridad, sino mantener gente haragana que no quiere producir, que no quiere ganarse eh, el pan con el sudor de la frente o con el sudor de la lengua, como me toca a mí, ¿verdad? Bueno, entonces, desde la perspectiva de Max Weber, la idea de trabajo de Lutero, la idea de apreciar la prosperidad y la idea del trabajo tesonero fueron tres convicciones propias de la ética protestante que contribuyeron a generar una atmósfera que fue propicia para el surgimiento de economías capitalistas en países como Inglaterra, Holanda y los Estados Unidos.